Bueno, buenas tardes. La conferencia de hoy, o las conferencias que hoy tenemos a Omar Avellaneda, que es arquitecto. Ha hecho su maestría y su doctorado acá en Barcelona y ahora es profesor en la universidad, en la CHAP. Omar nos ha estado acompañando durante varios años en proyectos que hemos hecho y desarrollado aquí en Barcelona con él. Por lo tanto, todo el tema que va hoy a explicar y sus proyectos que va a mostrar hoy, pues son toda una investigación doctoral que ha venido desarrollando con su grupo que se llama ESMIA. Y la idea, igualmente, es que este trabajo que va a presentar hoy Omar, como en otras oportunidades, nos pueda servir para seguir eventualmente trabajando con este tipo de propuesta que él viene desarrollando con su grupo. Y si de alguna manera, durante el curso que vamos a hacer en Bogotá, lo que Omar nos muestre hoy nos permite como continuarlo, pues la idea es que podamos desarrollarlo y continuarlo en Bogotá a partir de la conferencia que hoy nos dicta Omar. Entonces, muchas gracias, Omar, por venir y acompañarnos hoy también. Perfecto. Muchas gracias, Carlos, por la introducción. Y nada, yo, como muy bien lo dijo Carlos, yo siento que me siento como en casa, aquí trabajando con ustedes, de venir para mostrar un poco las experiencias que hemos hecho a partir digamos, de este encuentro entre el trabajo colectivo que hace Carlos con el PEI y un poco lo que dentro del grupo de investigación nosotros hemos venido haciendo. La parte que vengo a contarles, de alguna manera, fue esta inmersión que se hizo hace 8 años, puede ser, un poco menos, un poco más, no recuerdo bien, 2015 exactamente, recuerdo el proyecto del 2015, ya habríamos venido trabajando un poco antes, pero fue la primera vez que nos arriesgamos a hacer un proyecto en el cual exploramos en todos los sentidos, tanto en diseño, tanto en trabajo de campo, tanto en colectivo, tanto en diseño colaborativo, en fin, recursos, porque este camino de intentar hacer o de intentar explorar nuevas formas de geometrías y llegar a las demostraciones y hacer prototipos y luego lanzarnos a poder hacer las demostraciones de que lo que uno está especulando funciona, teniendo una metodología, teniendo un rigor, pues es muy complicado llegar a estos resultados. No es tan sencillo, ustedes mismos van a ser testigos de este trabajo, de que todo el esfuerzo que se tiene que hacer para poder llegar a hacer una pequeña intervención, que para uno no será pequeña, uno la narrará como esto es una gran intervención en la cual hicimos este trabajo y fuimos tantas personas, con tantos colaboradores, con profesores, conferencistas, etcétera. Pues un poco voy a empezar con esta anécdota, con este proyecto que luego fue el impulsor realmente de la investigación y parte de lo que hoy en día tenemos como creencia en el grupo de investigación que tenemos. Entonces, lo que voy a mostrarles hoy es un poco cómo desde la geometría, cómo meternos un poco en este mundo de lo que es ligero, lo que es modular, y esta palabra que apareció en ese momento, en el 2015, para nosotros, transformable. Pero todos nosotros seguramente, muchas de estas dos palabras, ligero y modular, lo hemos venido trabajando seguramente en estos talleres, pero luego esta otra palabra apareció, transformable, y fue algo que nos hizo clic dentro del grupo y luego fue parte de mi investigación doctoral. Entonces, aquí, a ver, que esto es un poco lo que quiero, perdón. Aquí está. Vale, para poder empezar, creo yo que de las cosas con las cuales debemos de empezar es definir qué es transformable o a qué nos referimos cuando hablamos de transformabilidad. Porque
pues podemos encontrarnos que muchos objetos son transformables sin necesidad de que se muevan físicamente. Un Lego es transformable y las fichas no se mueven, pero uno puede coger 4 piezas y puede hacer diferentes geometrías con 4 piezas de igual forma y eso traduce una transformabilidad. Entonces, dentro de lo que nosotros podemos percibir como transformabilidad, yo arranco con esta pequeña reflexión un poco para entender a qué nos vamos a enfrentar. Entonces, a través de la historia, el hombre ha tenido la necesidad de diseñar y de construir entornos, de construir su entorno con elementos que pueden cambiar o modificar su espacio. Entonces, a esto me refiero un poco con el ejemplo del Lego. No necesariamente una ventana es un elemento transformable, pero un sistema modular también es transformable. Por lo tanto, la necesidad de ser transformable es un recurso. La humanidad ha usado la transformabilidad como un tema de recurso para poder, evidentemente, llegar a construir sus espacios. Aquí hay varios ejemplos en diferentes partes del mundo en las cuales podemos ver un poco ese concepto. Entonces, a partir de aquí, digamos en el siglo XX, hemos encontrado pequeños ejemplos muy rápidos de esas exploraciones y de esas especulaciones. Tenemos la famosa casa de imagen de Buckminster Fuller, y luego sus proyectos, que también fueron no necesariamente móviles como tal, pero sí empezaban a adquirir ese componente de ligero, de modular y de transformable, no como lo que vamos a ver en los 2 casos de estudio, pero sí tenían su transformabilidad. Luego estaba Emilio Pérez Piñeros, un arquitecto español muy conocido en el mundo de estas 3 palabras, de ligero, modular y transformable, en los años 60, y de hecho su arquitectura o su exploración y su especulación en cuanto a la movilidad de barras o aspas rectas, puso la semilla de muchas investigaciones que hoy en día se están explorando a partir de ellas, inclusive en el mundo del origami, en el mundo de estructuras híbridas, en las cuales hoy en día se sigue investigando sobre eso, pero él fue de los primeros, de los pioneros que planteó este tipo de arquitectura. Y otro referente español muy bueno, y no por ser español, pero sí, bueno, seguramente tiene mucho que ver con que Emilio Pérez Piñeros era español, y luego el arquitecto Félix Escrit Pallares, que fue docente, que fue también investigador y arquitecto, el cual proyectó muchos proyectos importantes, estaban enfocados en la arquitectura transformable. Nosotros directamente dentro del grupo de investigación nos hemos manejado siempre con este lenguaje. Y la creencia de nosotros, o por lo menos lo que nosotros intentamos, es cuestionarnos muchas formas complejas que vemos hechas por computador, o hechas a mano seguramente también, pero muchas que están hechas por computador y que seguramente tienden a tener dificultad en ser construibles. A partir de allí, nosotros empezamos a hablar de morfología estructural y empezamos a meternos con geometría, y empezamos a meternos con conceptos de modulares, con conceptos de agrupaciones, con conceptos de redes, etcétera. Todo un tema que tiene que ver con geometría, desde la geometría básica hasta la geometría más avanzada. Pero evidentemente la teoría geométrica o teoría de sólidos es algo que para nosotros es fundamental. A partir de allí tenemos, estos son solo unos cuantos tópicos, hemos venido explorando otros, pero pues aparecen conceptos a nivel de morfología estructural como los tensegrities, perdón, claro, es que aquí este no está muy, gracias, a ver, es que este no. Creo que mejor me quedo un poco acá sentado, es más fácil de controlar esto. Vale. Entonces, empiezan a aparecer conceptos a nivel estructural, sobre todo, que nos pueden dar respuestas a estas formas o geometrías complejas que en algún momento vemos que pueden llegar a solucionar esto que vemos en un render y que en un computador seguramente pues la imagen lo puede todo, evidentemente como el papel, pero a nivel constructivo empezamos a cuestionarnos este tipo de retos de cómo son posibles llegarlos a construir. Nosotros iremos a ver el de estructuras desplegables, que se fundamenta más que nada el trabajo que hemos hecho con Carlos y en el cual se fundamenta también el trabajo de mi investigación. Todo este trabajo es posible en un porcentaje muy alto en estos trabajos colaborativos de los talleres que se han hecho con Carlos, que posteriormente se empezaron a exponenciar en otros lugares, con otros sitios académicos, pero de esta especulación y de esta exploración
a partir de soluciones concretas como las que ustedes están planteando ahora, es la que da respuestas o nos da posibles caminos a seguir a nivel de investigación. Porque esto es un trabajo que se ha armado y mi tesis doctoral en cierta medida es un trabajo que fue parte en construcción de la cantidad de workshops y trabajos colaborativos que se hicieron para dar soluciones concretas bueno, como los retos que tienen ustedes ahora para cumplir. Entonces, bueno, estas son unas imágenes y este proyecto fue uno de los primeros que nosotros tuvimos. ¿Por qué me parece interesante arrancar por él? Porque sin nosotros saber la práctica del diseño computacional, nos lanzamos, esto fue el PEI del 2015 justamente, queríamos hacer una pequeña intervención urbana en un espacio muy cerca de acá, en el Raval, hoy en día es al frente de la Escuela de Drasanes. Hoy en día hay un proyecto allí de unos containers que son como sitios de paso, no sé exactamente, pero son unos containers que quedan allí. Es un proyecto también que tiene bastante nombre, digamos. Bueno, nosotros queríamos hacer esta intervención y queríamos empezar a especular y a explorar sobre este concepto de ser ligero, de ser modular y de ser transformable. Entonces, un segundo mejor. Entonces, en ese entonces, nosotros lo que hicimos fue, bueno, plantearnos una pequeña forma, una pequeña cáscara para poderla explorar y planteamos un poco el inicio de lo que sería el proceso creativo de nosotros. Vamos a plantear un módulo que tenga movimiento. Bueno, el módulo conocido que no fue un invento de nosotros, esto ya muchos otros arquitectos lo han propuesto. Y en su momento planteamos unas repeticiones e intentar hacer una construcción geométrica racionalizada y optimizada también. Entonces empezamos a hacer el módulo principal, que es este que estoy enseñando acá. Este ya es hecho con corte láser y fabricación digital para impresiones 3D. Pero en su momento dimos una solución que también hace parte de estas experiencias, como no tenemos a la mano una máquina de impresión 3D, no tenemos a la mano una máquina de corte láser o de control numérico, lo que tenemos a la mano es material y ojalá material que se pueda reciclar, barras de madera, tubos de PVC y seguramente algunas uniones mecánicas que como ustedes han visto pues se pueden empezar a buscar, que son de fácil acceso, mejor dicho, no es material que tiene una complejidad en su búsqueda. Entonces la experiencia nos llevó a que luego, claro, ya teníamos una estructura ligera, teníamos una estructura modular, pero la transformabilidad no la podíamos controlar en ese momento. De hecho, el proyecto fue exitoso y no lo fue. Es decir, el proyecto como tal es este, pero nunca lo pudimos controlar. O sea, el proyecto en su momento para nosotros fue de un aprendizaje enorme, el proceso que se hizo además tuvo varias metodologías allí internas porque también fue una construcción colectiva, fue participativa por parte de los estudiantes, muchas decisiones se tomaron en el camino y bueno, nosotros teníamos un pequeño backup previo a este, no fue que fue la primera vez que nos lanzamos, pero fue la primera vez que nos arriesgamos a hacer algo en el cual pudiésemos nosotros corroborar o hacer una prueba sobre lo que veníamos hablando. Y entonces, bueno, este proceso, como digo, fue un proyecto muy valioso, fue un proyecto que se hizo en el 2015, pero que a partir de él nacen todos los procesos de diseño, todos los procesos constructivos y todos los procesos de investigación que vinieron a futuro y los dos casos concretos que vengo a presentar el día de hoy. Entonces, lo primero que salió allí, como la estructura no tenía, y de hecho llego aquí a esta imagen, creo que esta imagen es bastante importante, porque hay un tema de un elemento en el cual uno intentará o tratará de controlar el movimiento y sale la pregunta de cómo logramos diseñar movimiento. Ya sabemos que un sistema con bisagras pues es un sistema que me va a generar movimiento, una puerta, una ventana, etcétera. Y la articulación de barras es otra manera rápida de diseñar movimiento. Bueno,
existen muchas formas, no vamos a entrar a detallarlas todas, pero nos vamos a centrar en la explicación de hoy. Los dos proyectos que voy a presentar tienen que ver con barras articuladas, que es el sistema de tijeras, el más sencillo y el más conocido o más rápido de ver a nivel de estructuras transformables. Entonces, claro, podemos ver que podemos encontrar tijeras anguladas y entonces podemos hacer este tipo de geometrías. Podemos encontrar con tijeras rectas, que este es el que veremos, de esta característica veremos hoy, pero también podemos encontrar con láminas desplegables y sistemas articulados o con bisagras. Está el famoso origami, que también es una de las características, digamos, es uno de los conceptos que hoy en día están en bastante auge por el desarrollo de nuevos materiales que existen. Y podemos encontrar sistemas híbridos, como origami con sistemas abisagrados o sistemas abisagrados con mecanismos. Este es el famoso, bueno, es una abstracción del famoso puente del Rolling Bridge en Londres. Tiene una pequeña variación aquí, donde hay unos recortes, etcétera, pero parte de una rotación de unos triángulos. Entonces, nos concentraremos nosotros en cómo generar movimiento. A partir de ese cuestionamiento, entra uno a trabajar herramientas digitales que nos ayudan muchísimo y, sobre todo, luego la precisión de movimiento que nos permite hablar sobre este concepto de transformabilidad. Entonces, bueno, el concepto más sencillo es poder uno hacer unas barras articuladas, la articulación en su punto medio, y podemos tener un movimiento recto. No voy a entrar mucho a explicar el tema geométrico, etcétera, pero sí a explicar un poco el tema de cómo lograr hacer elementos transformables con elementos fáciles de conseguir, barras rectas. Por eso traigo estos dos ejemplos acá, estos dos proyectos que voy a presentarle, porque en estos proyectos en los que uno intenta hacer una intervención a nivel urbano, una intervención donde hay trabajo colectivo, lo que siempre se va a buscar es optimizar material, optimizar geometría, optimizar tiempo de construcción, optimizar. La palabra optimizar viene está todo el tiempo presente en este tipo de proyectos que son tan dinámicos y con tanta intensidad. Por lo tanto, aquí podemos ver cómo también podemos lograr hacer líneas rectas, movimiento recto, pero con una articulación asimétrica. Y con una articulación asimétrica también podemos lograr obtener curvatura. Todo esto dentro del concepto del diseño computacional, que, como lo dije anteriormente, el computador lo puede todo. Y el computador sí que es verdad que le aproxima a uno a nivel geométrico y a nivel de dimensionamiento o predimensionamiento de cómo construir, pero no da la solución concreta, porque nosotros también, y como lo ven aquí con estas maquetas que ya enseñaré, con estos prototipos, el prototipo es el que finalmente nos va a decir cómo será el comportamiento de esta estructura. Nosotros estamos, bueno, los que estudiamos arquitectura, ingeniería, las vigas y las columnas y diferentes sistemas estructurales los conocemos porque llevan años y años y años en construcción y ya, de hecho, existen mucha información sobre la cual hay hasta códigos técnicos, etcétera. Pero de este tipo de arquitectura donde involucra innovación y tecnología, pues pasan estas cosas. Son pocos los referentes que existen y cada referente tiene una experiencia particular, por lo tanto no es tan claro el asegurar el diseño y la construcción y por lo tanto siempre es importante pasar por este proceso de exploración. Finalmente, podemos llegar a sistemas más complejos donde podemos tener geometrías como bóvedas, como domos, diferentes tipos de domos con geometrías ortogonales o geometrías triangulares y superficies alabeadas en dos sentidos, o sinclásticas o anticlásticas. Sinclásticas con la curvatura en el mismo sentido, es decir, como una esfera, y anticlásticas como el paraboloide, que es el que estamos viendo acá. Y finalmente, podríamos discretizar o podríamos construir una geometría a partir de elementos discontinuos. Todos los otros ejemplos anteriores son elementos continuos o unas especies de mallas, mientras que estos dos últimos son elementos discontinuos, son construcciones con elementos que su agrupación no continua permitirá la construcción de una geometría o de un espacio
particular. Y estos son los dos casos de estudios que voy a mostrar. En el primero voy a hacer énfasis mucho en el cambio de escala, que creo que para el caso de nosotros viene bastante bien entender que una cosa es hacer una maqueta pequeña o un pequeño prototipo cuando está uno haciendo estas exploraciones o especulaciones, y otra cosa es cambiar la escala y ver cómo en unos casos el problema se potencia de manera exponencial o en otros casos se reduce o se elimina, dependiendo normalmente se incrementa el problema. Y en el segundo vamos a ver un poco el tema del proceso constructivo y la recursividad de los materiales, que también a veces, como yo lo menciono, esto es high-tech en diseño, porque le metemos diseño computacional, que es un poco lo que hoy en día hemos desarrollado, pero la construcción no deja de ser barras rectas con madera de pino y tubos de PVC. Elementos muy fáciles de construir y de encontrar. Bueno, para esto hay que plantearnos la búsqueda de la forma, hay que plantearnos qué vamos a hacer un domo, vamos a construir un pequeño espacio de cobijo con unas medidas específicas y a partir de una geometría básica, simplemente un icosaedro, pues buscamos la exploración geométrica de esta geometría para poder luego darle digamos, hacer la transformación entre un sólido que permita ser transformable, que permita aplicarle unas tijeras y que esas tijeras permita ser modulable. En este caso, el módulo es el módulo hexagonal y este módulo hexagonal, a ver, lo que le aplicamos es una discretización, simplemente una truncación muy sencilla al icosaedro para volverlo un icosidodecaedro. Bueno, estos son simplemente términos de sólidos, esto ni siquiera es geometría, son simplemente sólidos, pero esta truncación sí nos permite poder decir, bueno, tenemos hexágonos, los cuales podemos, que realmente esta truncación de manera regular nos permite tener las líneas geodésicas necesarias de esta esfera para poder reemplazarlas por módulos. Y estos módulos, darle esta geometría, bueno, se usa un código geométrico para poder permitir el movimiento, y es este el movimiento que permite estos módulos. Como tema de investigación se exploró eliminar los pentágonos, porque los pentágonos también podrían hacerse desplegables, para evitar un tema de estrés de la estructura, y es esta que sucede con esta que traigo por acá. Este es el domo y esa es exactamente la misma que tenemos allí. A ver si la ponemos por este lado, por esta cara. Y es esta que tenemos allí. Tenemos los módulos hexagonales que están en esta parte y para evitar el estrés en las barras, que de hecho si se acercaran luego al final pueden acercarse, hay unas barras que están sufriendo estrés. Ahora sufren más porque las estoy agarrando desde un punto donde están sufriendo mayor carga, pero tienen un estrés. Por lo tanto, se reduce esa pequeña tensión si reducimos los pentágonos. Por lo tanto, pues esta fue una primera exploración, una pequeña experiencia. De hecho, el primer prototipo muy similar a este tamaño se construyó en el PEI del 2017. Ya mostraré unas imágenes de él. Y hicimos unos domos más o menos de este tamaño. Tuvimos unos problemas, ya lo voy a enseñar aquí en esta presentación, pero nos ayudó muchísimo a entender esto que traigo hoy, que es el tema de ser... Sí, perdón, gracias. Nos ayudó mucho a entender, primero, antes de llegar a este prototipo por fabricación digital y antes de llegar al video de cómo a nivel computacional se podía resolver, pues evidentemente toda la parte técnica la podemos tener aquí, a nivel computacional también se pueden hacer cálculos o aproximaciones estructurales del comportamiento de cómo se puede hacer. Todo esto usando diseño paramétrico es posible y teniendo un conocimiento un poco básico, avanzado de cómo funciona
una estructura, pues uno puede explorar todo este tipo de geometrías. Pero lo más importante para nosotros, y lo que traigo yo aquí, sobre todo para este proceso que estamos haciendo nosotros dentro de este trabajo del PEI y de arquitectos de cabecera, es el tema del cambio de escala. Antes de llegar a este y a la solución computacional, tuvimos varias iteraciones y varias construcciones análogas o en prototipo, con las cuales hicimos pruebas y pruebas y pruebas hasta llegar a la conclusión de, bueno, vamos a eliminar estos pentágonos, vamos a buscar estas soluciones, y todo un poco medio especulativo el tema, ¿sí? Teniendo conocimiento geométrico, teniendo conocimiento de diseño computacional y todo, pero íbamos dando un poco pasos entre a ciegas y explorando y especulando. Entonces, una de las primeras maquetas que salió y que surgió fue esta pequeña maqueta de acá. De hecho, esta maqueta se construyó para la que se hizo en el PEI del 2017, que fue esta. Y posteriormente le dimos una un poco más grande para cambiar la escala, que es más o menos esta escala, la que tenemos aquí. Y fue también importante, como veíamos aquí, voy a intentar abrir aquí esta maqueta, este prototipo, y pararlo por aquí. Aquí. ¡Uy! No se dejó parar. A ver. Ahí. Entonces, las uniones que usamos aquí, estos son palos de pinchos, y las uniones son el cable de este plástico para poder hacer cableado. Es un pequeño cable muy sencillito. Y en cambio, ya cuando decíamos, bueno, hay que darle una geometría a ese cable y hay que darle un tamaño, empezamos a explorar, tuvimos muchas exploraciones inclusive, pero la que nos pareció más interesante, sobre todo para también reducir este estrés o esta deformación que veíamos en el prototipo, nos ayudaba mucho los tubos de PVC. ¿Por qué los tubos de PVC? Porque los tubos de PVC pues facilitaban este movimiento tangencial de las barras, que permitían acomodar la barra. La barra se acomodaba de la mejor manera dependiendo de la fuerza que estuviese transmitiéndose en ese momento. Cosa que no sabíamos porque seguíamos especulando sin tener un conocimiento digital, por lo menos para hacer simulaciones en las cuales pudiésemos entender un poco a nivel estructural, ya a ciencia cierta, qué estaba pasando con esta estructura. De hecho, aquí tengo varias piezas. Esta fue de las primeras uniones que utilizamos. Son uniones, esto es un tubo de PVC con tornillos y tuercas. Esa pieza, hoy en día, la última que construimos es esta. Ya les enseñaré un prototipo que construimos este año en la Universidad de Nottingham. Pero descubrimos poco a poco que realmente, y esta es la pieza un poco más, bueno, esto es en 3D, que realmente lo que necesitábamos era encontrar, para generar ese movimiento, era encontrar la trayectoria axial de esa barra respecto a esa unión. Y finalmente, pues estas son las que nos están, digamos, este tipo de geometría era las que nos iba a permitir dar ese movimiento. Bien. Luego, esto fue en el 2017, en una universidad en Turquía, en Kayseri, nos invitaron a dar un workshop y nos lanzamos por primera vez a hacer un domo a una escala humana, digo yo, con la cual ya teníamos conocimientos de haber hecho varios prototipos a pequeña escala, teníamos el conocimiento del material, habíamos explorado las uniones, habíamos adquirido bastante conocimiento a partir de cómo funcionaba primero la geometría, pero también el material y la mecánica de este material, cómo la geometría también le daba esa transformación al material, simplemente porque bueno, la geometría estaba obligando, estamos utilizando elementos rectos para generar una superficie curva, y allí es donde radica ese problema. Bueno, empezamos a trabajar el prototipo y este fue el siguiente salto que dimos. Recordemos, en un principio, con la que hicimos en el 2015 con los del PEI, pues logramos hacer una semibóveda, pero tuvimos muchos problemas de controlar ese movimiento. Entonces dimos unos pasos atrás y empezamos a trabajar una geometría un poco más ordenada, que es un domo, pero un domo con movimiento. Logramos construirlo de manera
yo creería, exitosa. Faltó un tiempo para haberle dado, para haber hecho un domo todo cubierto y haber completado el tema de la geometría para el textil que lo cubre. Pero en cuanto a la estructura, se logró hacer lo que estábamos pensando, que era una estructura construida a partir de módulos hexagonales o medios módulos hexagonales y poderle darle la transformación a este elemento. Entonces habíamos llegado a la conclusión, también, esto fue algo que nos abrió un poco una visión bastante interesante a nivel de geometría, y es que evidentemente la esfera o la media esfera o una sección de la esfera va a tener una estabilidad mucho mayor que un elemento como un arco o un semiarco. ¿Por qué? Porque tiene unos anillos cerrados. De hecho, este prototipo no tiene esos anillos cerrados acá y funciona porque la escala lo permite. La que está en grande tiene estos anillos de cierre, yo los tengo, solo que no los traje para no detenerme aquí a conectarlos y etcétera. Pero para lograr exactamente la altura final y la forma final, si yo llego y conecto los 5 pentágonos que están cerrados, adquiere su forma final y definitiva y estaría en total equilibrio la estructura. No, digamos, ahorita mismo, si yo decido cerrarla, entonces nos dimos cuenta que la forma, en este caso, una esfera, contiene anillos y esto permite que le dé una estabilidad a un sistema modular, ligero y transformable. Entonces esto también fue un pequeño input que tuvimos allí bastante interesante. La estructura se quedó allí, duró un año largo o algo así, lo utilizaron para algunos festivales, esto fue la finalización del workshop, pero luego hicieron algunas instalaciones allá en las que utilizaron la estructura de manera efímera y empezamos a tener otros inputs que en su momento nos concentramos mucho en lo que tenía que ser pues, la estructura, la geometría, como cosas muy técnicas, pero fuimos adquiriendo otros feedback, otro tipo de comentarios como pues esto, ¿no? la funcionalidad. Entonces eran elementos, eran objetos, nosotros le decimos un poco animales, eran animales o objetos que podrían dar un uso que era, bueno, podría servir para hacer una pequeña recepción, para poder hacer exposiciones al aire libre, para hacer un sombrajo para algún tipo de actividad, pero que desaparecía inmediatamente y no tenían que estar ensamblando nada. Nosotros duramos una semana haciendo un workshop de este estilo, evidentemente con todo un proceso de aprendizaje, maquetas, etcétera, pero el día que necesitaban esta estructura, que duró un año, nos empezaron a decir que esa estructura era muy buena, que cuando necesitaban usarla, pues solamente era ir, izar la estructura y en cuestión de 10 minutos o menos incluso, pues la podían abrir y cuando se acababa el evento, en menos de 5 minutos o menos, porque la estructura no tarda nada, absolutamente nada, el time-lapse que les enseñé anteriormente es de 2 minutos, es lo que tarda la estructura en volverse a cerrar, para controlar un poco el movimiento, eso sí, tiene que ser controlado para que las barras no sufran tanto, pero empezamos a obtener otra información que habíamos descuidado, que era el tema de la funcionalidad, que era el tema también de cómo un objeto extraño a un espacio, pues podía ir ese objeto hasta allá y podría aportar una solución funcional, por lo menos de momento, pero luego desaparecer. Entonces la temporalidad también me pareció como algo interesante y lo mismo aparecieron otros muy pequeños por abajo que eran, por ejemplo, el transporte, por ejemplo, la movilidad del objeto. Una cosa es el transporte en un coche y otra cosa es la movilidad. Bueno, hay que llevar esta estructura de aquí 10 metros hasta allí o 15 metros hasta allí. Pues empezó a ser algo que también gustaba mucho porque era un elemento que no pesaba tanto. Esta estructura no recuerdo, aquí tengo el peso, ahora no recuerdo cuánto pesaba. 25 kilos aproximadamente, 25 kilos entre 3 personas o 2 inclusive, se puede llevar fácilmente. Esto es
estos doodles que son rápidos de mover, pues son elementos rápidos de poder mover una estructura de estas, pues fue algo que también empezaron a aparecer poco a poco dentro de nuestro conocimiento un poco de estas estructuras. El ahorro del tiempo, finalmente. Este tema del transporte, la transformabilidad, etcétera, es ahorro en tiempo. Bueno, vamos a traer un segundo caso que quiero enseñar aquí, que es el caso de un caso morfológicamente diferente al del domo. El domo es una estructura que es una malla, prácticamente, es una malla de hexágonos con forma circular y por lo tanto todos los elementos están unidos y forman un solo objeto. Dijimos, bueno, vamos a hacer algo que no sea una malla circular, o sea, una malla que esté toda unida, porque ya habíamos visto y ya estábamos entrando también en temas de investigación, etcétera, pues que en general lo que aparecía por todas partes era mallas, elementos todos unidos. ¿Y qué pasa si nosotros discretizamos eso, separamos este tipo de cosas y pensamos como nos han enseñado la arquitectura toda la vida? Vigas, columnas, son elementos arquitectónicos. Cojamos un elemento arquitectónico, volvámoslo desplegable, pero volvámoslo en esta arquitectura transformable, hagámoslo transformable, pero haciendo el pensamiento desde los elementos que nos han enseñado toda la vida. ¿Cuál fue el candidato ideal? El candidato ideal fue un arco. Bueno, un arco es un elemento que yo con agrupaciones de arco puedo construir diferentes cosas. De hecho, hay 1000 opciones de edificios con arcos. Aquí tenemos perfectamente este tipo de ejemplos. Y bueno, aquí hay paraboloides, etcétera. Pero los arcos es como el elemento constructivo, uno de los elementos constructivos más antiguos y en el cual tenemos un conocimiento mucho más cercano que un domo desplegable, por ejemplo. Uno, el arco más o menos ya lo controla, por lo menos a nivel del comportamiento estructural. Las tres formas que se nos aproximaban a un arco desplegable, entonces serían el que tendría módulo triangular, módulo cuadrado o módulo hexagonal. Se exploraron los tres, de hecho en el workshop del 2017 se exploró el hexagonal, que quedó un poco chafado, y es por la cantidad de elementos, pero bueno, finalmente se decidió por el del arco triangular. Todos sabemos que el triángulo, y en este caso el tetraedro o la pirámide, es la geometría más estable en cuanto a optimización entre elementos y comportamiento de estabilidad. No nos metamos con temas estructurales, pero es de los más estables. Vale, pues bueno, se diseñó el arco con el conocimiento que teníamos previo al del domo, se aplicaron más o menos las mismas características, se introdujo el diseño computacional, que en este momento ya teníamos bastante conocimiento sobre él, incluso se podían hacer simulaciones para controlar el movimiento máximo, o sea, quería que se abriera, y aquí es donde radica la diferencia entre que su movimiento estaba controlado por su geometría, y que su movimiento estaba controlado por un elemento adicional, un cable, porque el arco al final tendríamos que saber hasta qué punto podríamos nosotros controlar ese arco. Entonces, hicimos varias pruebas, análogas donde teníamos barras cortadas, estas no me acuerdo, estas creo que fueron simplemente barras largas que comprábamos, las cortábamos y con taladro le hacíamos las perforaciones y fue hecho muy de manera artesanal y funcionó perfectamente. Luego se le incorporaron las piezas en impresión 3D, que son estas que tenemos aquí. Y finalmente, el prototipo final que se construyó para poder corroborar hacer la prueba de movimiento fue este que tengo acá. Este arco está formado por 7 módulos, cada módulo tiene un tipo de articulación. La articulación que va por encima es articulación simétrica y la articulación que va por debajo es articulación asimétrica, y así podríamos lograr obtener la geometría. Se plantearon, ya sabiendo cómo funcionaba el arco, el siguiente paso es, bueno, cómo agrupamos estos arcos para poder hacer
un objeto construible. La opción más básica es hacer la agrupación más básica posible, es decir, hagamos 3 arcos y los 3 arcos le hacemos una agrupación en triángulo vistos en planta. Esta era la agrupación más sencilla, la agrupación mínima para poder lograr una estabilidad. ¿Por qué 2 arcos puestos frente a frente? No, porque íbamos a tener problemas de estabilidad en el otro sentido, mientras que la agrupación de 3 nos iba de alguna forma evitar pensar tanto en que se nos vaya a caer y concentrarnos en la parte constructiva, que después nos íbamos a concentrar en el problema de que se nos vaya a caer, es decir, en el análisis estructural. Pero en ese momento lo que queríamos es ver, bueno, vamos a probar en computador cómo funciona, pero luego vamos a probar en maquetas, y se construyeron las maquetas y se hicieron los diferentes prototipos para ver cómo esta estructura podríamos construirla. Veíamos que funcionaba bastante bien, así aquí ya teníamos un conocimiento más avanzado a nivel computacional, y veíamos que los análisis estructurales iban bastante bien porque mientras el arco estuviese bloqueado de movimiento, o sea, ahorita lo vamos a ver en unas imágenes, mientras el arco le bloqueáramos el movimiento, es decir, no, en el caso del domo, por la geometría, llega un punto en que el domo se bloquea por su propia geometría. En el caso del arco, necesita un elemento adicional, que no lo tengo acá, ya lo explicaré en algunos prototipos que tengo allí, para bloquear el movimiento y tener el movimiento final. Si el arco estaba bloqueado el movimiento, sí iba a funcionar como un arco común y corriente, solamente que hecho con este tipo de geometría, pero el funcionamiento estructural iba a ser como un arco. Por lo tanto, ya teníamos garantizado la estabilidad, por lo menos, que de momento nosotros como arquitecto, que no tenemos este conocimiento de ingeniería, pues funcionaba. El siguiente paso era, bueno, vamos a probarlo ahora a nivel ya de escala humana. Este fue el primer prototipo. Este se hizo en el Tecnológico de Monterrey, fue el primero que se hizo, y hicimos la primera aproximación de esta agrupación que estábamos hablando, cómo estabilizar 3 arcos y cómo lograr conectarlos desde el primer módulo de la base, el uno con el otro, y formar esta agrupación triangular de los arcos y corroborar su estabilidad. Evidentemente la estabilidad nos daba la confianza, habiendo hecho el prototipo físico, de que podríamos incrementar el espacio construido, porque era algo bastante sólido. Finalmente estábamos haciendo una especie de agrupación triangular, o de pirámide, o pseudopirámide, diría yo, triangular, y esto nos daba una garantía de estabilidad bastante importante. Por esto decidimos ampliar y hacer un proyecto un poco más grande y arriesgarnos a hacer algo más grande. Aquí están los elementos que estaba hablando. El tubo de PVC pasa a tener 2 capas para poder hacer las uniones, y los elementos que bloqueaban el movimiento para garantizar la estabilidad tanto del arco como del sistema completamente. Y los arcos estaban unidos entre sí por elementos que estaban bloqueando su movimiento también de manera horizontal. Por lo tanto, al tener finalizada la agrupación, teníamos un objeto bastante estable. Su fabricación fue, bueno, aquí ya tuvimos la oportunidad de poder tener ya no elementos manuales, digamos un taladro y tornillos, pero pues teníamos ya herramientas un poquito que nos daba mayor velocidad de construcción. Seguía siendo un taller bastante normal. ¿Por qué? Porque seguíamos construyendo de manera low cost, seguíamos construyendo de manera donde pues, nos tocaba mecanizar el material nosotros mismos para poderlo construir. Pero lo interesante de es plantearnos el proceso constructivo. Es decir, bien, como vimos anteriormente, nos planteamos un proyecto en el cual vimos que este triángulo era lo bastante fuerte y estable que decidimos crecer en cada una de las bocas o de los triángulos que teníamos. Y aparte crecer en tamaño también. No cambiamos, prácticamente lo que hicimos fue cambiar de escala cada uno de los arcos, eso cambiaba las dimensiones, y lanzarnos a ver si lo que estábamos pensando de construir un objeto que no fuese una superficie, sino una discretización a partir de estos arcos sueltos,
podría funcionar. Por lo tanto, nos estábamos enfrentando a un reto de una estructura textil, de una estructura tensada y de una especie de híbrido entre un tensegrity abierto, por decirlo así, y unos sistemas desplegables que eran los arcos. Entonces, el planteamiento fue, bien, si construimos el triángulo principal a nivel de proceso constructivo, pues agrupamos los 3 arcos, colocamos el textil y esta estructura de por sí estaría en equilibrio siempre. Pero a medida que íbamos a crecer, la estructura iba a generar, si los arcos estaban sueltos no tendríamos problema, pero al incorporar el textil estábamos incorporando una fuerza adicional que estaba haciendo que los arcos se fueran hacia el lado interior y aparecen los cables, que son los vientos, y estos vientos nos iban a contrarrestar pues esta tensión que estaba generando el elemento textil que aparece como un componente nuevo. Estábamos hablando de una estructura, simplemente de elementos rectos en los cuales estoy generando un espacio, pero ya estábamos incorporando un elemento adicional que era un textil. En el caso anterior del domo incorporamos el textil un poco más como cerramiento, como piel, pero en este caso iba a ser piel, pero también iba a tener un comportamiento estructural. Entonces, el proceso constructivo, analizándolo desde ese punto de vista, construimos primero el núcleo y empezamos a construir todo el esqueleto, cada uno de los arcos, e hicimos una pretensión. Como sabíamos que al incorporar el textil nos iba a generar una fuerza de reacción que iba a arquear los arcos hacia la parte interna, decidimos hacer una pretensión de los últimos arcos lo más fuerte posible. Teníamos un tensiómetro que al final no nos funcionó muy bien porque teníamos hecho los cálculos más o menos hechos y quisimos hacerlo con el tensiómetro. Lamentablemente no nos dio una seguridad en números exactos y lo que hicimos fue, bueno, vamos a darle la máxima tensión permitida y luego de poner el textil vemos cómo soltamos un poco la tensión para lograr ese equilibrio de la estructura. Realmente fue un poco análogo como fue la construcción, porque como ven aquí están pretensionados, se ven estos arcos que están girados hacia la parte externa, porque a medida que íbamos incorporando el textil, los arcos iban yendo hacia el costado interior. Cuando colocamos la última capa textil de las últimas partes extremas, lo que hicimos fue soltar poco a poco hasta ver simplemente de manera visual que los arcos todos estaban vertical. Entonces fue un poco la experiencia, porque a nivel constructivo uno se plantea muchas veces una intervención con algo explorativo, geométrico, pero a veces el proceso constructivo también es muy importante. Diseñar como cualquier construcción, como en cualquier edificio. No solo se diseña el edificio, sino se diseña cómo se construye, que es lo que conocemos nosotros como proceso constructivo. Pues estas estructuras tienen exactamente el mismo problema. Está muy bien diseñarlas, en computador funcionan muy bien, pero hay que diseñar también el cómo se diseñan, cómo se construyen, porque el cómo se construyen puede ser la diferencia entre colapsó y no se logró hacer o lograr a la construcción final del objeto. Este es un poco un resumen de ese proyecto, un poco de todo el proceso que se hizo. Con el uso del diseño computacional se hicieron algunas simulaciones y pues lo más interesante fue este proceso de cómo ir transformando lo que en el computador aparecía como que funcionaba perfectamente y cómo… está como acelerado ese video. Parece que está como acelerado. Sí, apareció acelerado, no sé por qué. Bueno, está acelerado el video. Vale, no pasa nada. Lo interesante de este proyecto, al final, también como anécdota aparte, pues como ven, aquí aparecen estos huecos, ¿no? Originalmente el proyecto, nos dije, esto suele pasar a veces en estas dinámicas académicas, originalmente el proyecto iba a estar dentro de un claustro protegido en las 4 paredes por los vientos. Fue una de las cosas que dijimos en un principio porque sabíamos que no íbamos nosotros a meternos en un cálculo estructural porque estábamos en búsqueda de otra cosa, en una solución por ahora morfológica. Lo que pasa fue que llegó el decano, llegó el vicerrector y les pareció el proyecto tan interesante que dijeron no, vamos a ponerlo mejor en el centro del campus universitario porque es mejor. Yo hice la advertencia,
no, esto no puede hacerse allá porque se puede caer, pero pues ya como decimos en Colombia, ¿no? Ya encarrerado el ratón, pues lancémonos. Fue un poco riesgoso también, pero sobre el camino tocó tomar esta solución. No era la ideal, pero era la mejor. Es decir, tocaba hacer la menor resistencia posible al viento, porque en este sitio, como pueden ver, es abierto totalmente, pero aparte de abierto hace mucho viento, hacía mucho viento. Lástima que en el video aparece muy, no sé por qué está apareciendo el video muy acelerado, no sé dónde cambiarlo para que no sea tan acelerado, pero es que no sé por qué sale, a ver si aquí, uy. No sé, bueno, no, esto es de la diapositiva. Pero la verdad es que hacía bastante viento, se veía como teníamos ahí unas pequeñas tiras de textil para poder corroborar el viento que estaba haciendo. Y estas son las que habíamos puesto como testigos para ver también primero los vientos, o sea, los cables de vientos, pero también los vientos, para poder saber exactamente por lo menos medir visualmente que estaba haciendo bastante viento. No teníamos ningún medidor que nos midiera los vientos, por eso hicimos estas pequeñas telas para que por lo menos visualmente ver que estaba haciendo bastante viento. Entonces, ¿por qué circular? Porque otra geometría nos iba a rasgar el textil. ¿Sí? Un conocimiento de cómo se comporta un textil, pues un recorte de manera circular va a hacer que las tensiones se vayan homogéneamente dentro del textil y no vamos a obtener rasgados independientemente de que tengamos más tensión en un punto que en otro. Digamos, es un corte como anisotrópico, puede recibir tensiones en cualquier otra parte. Este fue como el proyecto de mayor aprendizaje, o sea, ya habíamos venido de hacer el pseudodomo con el PEI, de haber hecho los prototipos, porque estos se construyeron en el 2017 también dentro del PEI y nos habíamos lanzado a hacer ya prototipos en escala real. Y este era una construcción de un prototipo donde teníamos todo nuestro background desde el inicio, que era ser ligeros, ser modulares, ser transformables, pero aparte de eso, ser estables y estar en balance. Entonces, era un proyecto que aparte eran 90 metros cuadrados construidos, era un proyecto que fue un reto bastante importante, no solamente a nivel técnico, de todas las cosas técnicas que implican la construcción del proyecto, sino a nivel de cómo ejecutarlo, de cómo llevarlo a cabo, cómo diseñar el proceso constructivo, cómo generar los diferentes frentes de trabajo, el frente textil, el frente de las barras, el frente de los que cortan las uniones, cómo hacer pruebas previas para que las uniones funcionen o no funcionen, cómo coordinar un equipo de trabajo como ustedes están ahorita, que son, no sé cuántos son, 40, 50 alumnos, pues cómo coordinar entre todos, y estos trabajos colectivos tienen un esfuerzo adicional al académico, tienen un esfuerzo adicional que es esto que es a veces intangible de la coordinación por equipos, la coordinación entre diferentes propuestas, y que al final esto se entiende perfectamente, que es un proyecto que sale y ni siquiera sale de las 30 o 20 personas que participaron aquí, viene de un trabajo que se ha venido construyendo con años y años de participación de otros colectivos, de otros alumnos, de otros estudiantes también que participaron en workshops, y que uno simplemente ha venido canalizando esta información y pudiéndola de alguna manera orientar y organizar. Entonces, bueno, el proyecto fue bastante interesante hasta el punto que, bueno, tuvo el Emporia de Oro en el 2019 como premio a la innovación en la arquitectura efímera aquí en España. Y esto también nos dio como ese impulso de poder seguir arriesgando desde el conocimiento que se ha venido adquiriendo. Porque si buscamos un antecedente de una estructura de este estilo, podremos encontrar parecidas, pero no algo muy similar a esto, o sea, que sea exactamente lo mismo. Por lo tanto, nosotros hemos venido construyendo también no solamente la parte técnica, sino lo que acabo de comentar, eso intangible que a veces no sale en un documento técnico, en una tesis o no sale toda esta participación que llevan cada uno de los o sea, cómo se construye un objeto de estos, que esto también es bastante diciente. Entonces, bueno, como conclusiones generales, el uso de metodologías de diseño paramétrico, por supuesto que son importantes, pero nosotros recalcamos también el trabajo de
el trabajo de las maquetas. Es importantísimo. El diseño paramétrico, hoy en día muchos despachos y muchos despachos de arquitectura pues están cada día más metiéndose en este mundo y pidiendo seguramente más conocimiento sobre él, porque evidentemente el tema de la precisión, el tema de la fabricación digital, el tema de reducción de tiempos, el tema de optimizaciones, simulaciones, etcétera, viene muy bien, porque entre más uno reduzca tiempos, pues muchísimo mejor. Pero la construcción de maquetas físicas, por lo menos en el mundo especulativo, de arquitectura efímera, de explorar nuevas tecnologías, es importante el tema de las maquetas. El tema de la geometría arquitectónica avanzada, como decía, plantearnos un elemento arquitectónico como el arco y volverlo transformable, pues requiere este conocimiento de geometría, que muchas veces no es ni siquiera geometría, o sea, no necesita uno conocer una geometría muy avanzada, pero sí unos conocimientos de cómo poder hacer agrupaciones, cómo poder hacer diferentes iteraciones de estas geometrías para poder llegar acá. El tema de los prototipos de bajo costo y sobre todo en este escenario, ahorita mostraré algunos otros proyectos que no son desplegables, pero en el escenario de la innovación y la tecnología, en arquitectura por lo menos, es importante llegar hasta el tamaño final que uno desea llegar. Si uno es diseñador industrial y el tamaño final es este, maravilloso, y hacerlo con los materiales y digamos el acabado que uno lo pensó. Pero nosotros somos arquitectos, el hacer el esfuerzo de llevar esto a una escala humana, por lo menos, o escala o full escala, no sé si esa será la palabra, pero bueno, escala humana, pues hace que se adquiera mayor conocimiento como sistema constructivo. Yo siempre doy mi opinión personal de que estos sistemas son como el vidrio hace 100 años. Hace 100 años o incluso más, pues nadie pensaba que se podían hacer edificios de casi medio kilómetro de alto o de más con fachadas de vidrio. Eso era impensable tener muros de vidrio de 20 metros y que tuviesen una carga estructural. Este tipo de cosas seguramente adquirirán tiempo y tendremos mejor opciones tanto a nivel de la tecnología como de la técnica para poder ir lográndola. Pero estos espacios de germen, de exploración, que es el que están viviendo ustedes ahora, es el ideal, ¿no? La construcción de estos prototipos a escala. El cambio de escala y los detalles constructivos. Esto es una especie de arquitectura emergente, porque a partir de aquí uno puede plantearse muchas soluciones dentro del campo de la arquitectura, como por ejemplo el tema de la arquitectura de emergencia, evidentemente. Y bueno, más difusión, más aplicaciones dentro de la arquitectura convencional y bueno, lo que estaba diciendo, específicamente se puede aplicar dentro de la arquitectura de emergencia, que falta muchísimo para que sea arquitectura de emergencia, porque la arquitectura de emergencia no es solamente que llegue uno y en un momento se transforme, eso implica muchas más cosas que simplemente una transformabilidad, pero pues es un paso más, ¿no?, para ir reduciendo esa distancia y que pueda ser de verdad una aplicación dentro de la arquitectura de emergencia. Bien, luego para que los puedan ver, aquí hay otras exploraciones de módulos antes de pasar a otro tipo de prototipos y cómo controlar su movimiento. Entonces, bueno, yo los dejo por aquí. Y estos son algunos de los proyectos que hemos hecho. No solamente nos hemos metido en el mundo del movimiento y de la transformabilidad, pero sí estamos dentro del mundo de ser ligeros, de ser modulares y de ser transformables. Repito, sin que la transformabilidad quiera decir movimiento como tal. Estos han sido proyectos que hemos hecho, tensegrities, estructuras recíprocas, sistemas híbridos con sistemas desplegables, y hemos usado materiales diferentes, en este caso fue cartón. Creo que este tema de la materialidad de los proyectos también es importante, porque a veces yo quisiera que me den siempre aluminio o madera laminada y cualquier tipo de máquina de control numérico que me permita fabricar piezas en acero, etcétera. Claro, ese sería el ideal, pero por lo menos dentro del mundo académico también el esfuerzo de poder apropiar una tecnología computacional, con un diseño computacional, y apropiarlo con materiales de ferretería o de papelería, pues esto es también un interesante, un esfuerzo que hay que hacer, y nosotros en los diferentes escenarios hemos intentado hacer esa, más por necesidad que por gusto, pero al final es una habilidad que va uno adquiriendo.
la estructura que construimos con los del PEI del 2015, le dimos una reutilización, un reuso, y lo volvimos una especie de colgante que estuvo en la Escuela del Vallés por un tiempo, pero también fue una exploración bastante importante. Por lo menos tuvo otra vida, que fue algo también que exploramos dentro de este reciclaje de arquitectura, dentro de este reciclaje de material y dentro del reciclaje de ideas, porque finalmente la idea ya estaba hecha, ya estaba construida, no funcionó muy bien en su primer momento, pero luego aquí duró, esta es una especie de escultura, diría yo, duró casi un año o un poco más en el hall principal de la Escuela del Vallés y bueno, hicimos pruebas bastante enfocadas en la investigación que estábamos haciendo, pero fue bastante bueno un poco el poderle dar esa segunda vida a una estructura que, pues, si no funcionó de una manera, había un esfuerzo detrás y era como un poco, no vamos a perder, o sea, no vamos a descartar esta estructura, no, vamos a darle una segunda vida para que funcione y para que también tenga esta oportunidad, porque es un material que estaba ya hecho. Bueno, hay otros tipos de ejemplos que hemos intentado hacer. Hemos hecho también en aluminio, hemos explorado con algunos otros materiales. En algunos casos hemos tenido más inversión de dinero, en otros casos no tanto, pero finalmente lo que sí nos hemos dado cuenta es que dentro del mundo de la arquitectura efímera el tema de la reducción de tiempos es muy importante. Entonces, el poder explorar con diferentes tipos de estrategias a nivel morfológico y a nivel estructural nos ha permitido hacer intervenciones en diferentes escenarios en las cuales pues, nos ponen un reto y el reto va desde la materialidad hasta el tiempo de construcción y hemos podido dar una respuesta eficiente y rápida dentro del reto que nos hayan puesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un pequeño paradero de estación de autobuses, nos invitaron, esto fue en Belgrado, nos invitaron a un festival y nos dieron este espacio, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos un pequeño paradero. Esto fue en Brasil, estos son workshops que se han hecho en Nottingham, aquí sí se pudo hacer en Brasil el domo completo, también tuvimos otros aprendizajes de cómo es el textil completo, etcétera. Pero bueno, poco a poco nos hemos familiarizado más con estos materiales que son de fácil accesibilidad para la construcción de nuestros proyectos. Finalmente, bueno, aquí se puede ver un poco cómo se abre y se cierra el tema de espacio, que tiene una estructura. Presentamos el proyecto en un congreso de estructuras, participamos allí, fuimos finalistas y bueno, tuvo una mejoría, tuvimos una base con fabricación digital de una máquina de corte láser, de CNC, perdón, y mejoramos el tema del textil, etcétera, y hemos podido avanzar. Tuvimos el parón por el tema de la pandemia y fue el que construimos este año en la Universidad de Nottingham y es un domo, pero con otra geometría diferente al que he enseñado inicialmente. Este tiene una agrupación distinta, no es a partir de un icosidodecaedro, sino a partir de un icosaedro solo truncado. Entonces tiene una transformación muy diferente, porque con lo que queríamos era lograr una mayor altura. En el caso del domo que tengo acá es una sección muy baja, mientras que en el caso de este tiene una altura mucho mejor y por lo tanto se aprovecha mucho más el espacio interior. Y constructivamente creo que es mucho mejor y además en este ya se probaron este tipo de uniones, que siguen siendo de bajo costo, de repente un poco más tiempo de fabricación, pero estructuralmente funcionan mejor. Las de tubos de PVC podrían llegar a colapsar. Y este es el último, el que presentamos en el congreso, sobre todo para ver el tema de la reducción de tiempos. Este tema de ser ligeros, de ser modulares y de ser transformables nos da la facilidad de poder ser un poco más eficientes en muchos aspectos, pero por lo menos en el tema de instalar y desinstalar, pues esto es como una especie de uno fabrica en taller y simplemente llega y monta en el sitio lo más rápido posible. Entonces, bueno, este es un desmonte de esa estructura. Hemos hecho exploraciones ya de aplicaciones directamente. Tenemos un pequeño proyecto de emprendeduría, digámoslo así, en el que estamos trabajando con el mismo grupo de investigación y lo que queremos es dar ese salto de grupo de investigación a poder ofrecer una solución arquitectónica, un servicio
ya con este tipo de geometrías y de arquitectura que podemos dar. Estos son proyectos que se han hecho con sistemas transformables. Y bueno, esto sería todo por presentarles. Muchísimas gracias por su atención. A ver si hay preguntas. Sí. Quiero compasar el micro delante del altavoz. Sí, que lo paso. ¿Por delante del altavoz? No, no, quería. Vale. Hola. Vale. Hola. Mi pregunta es para hacer esas construcciones. Tú decías que se tiene 7 módulos triangulares, ¿cierto? Si se llega a variar la cantidad de módulos, ¿eso qué implica en cuanto a la estructura, en cuanto a las uniones, si se tiene que cambiar? ¿Cambia la forma? ¿Qué implicaciones tiene ampliar los módulos o cambiar los empates? O sea, ¿eso en qué afecta? Sí, el tema de los módulos afecta simplemente en el desarrollo del movimiento circular. Es decir, si queremos cambiar que el círculo sea más grande, pero mantener la misma proporción, deberíamos de cambiar la articulación. Es decir, las barras de arriba, estas tijeras de arriba, la unión es simétrica. Es decir, están en el centro. Las barras, las dos pares de barras de abajo, las que están generando la parte de la cresta triangular, tienen una articulación asimétrica. Es decir, la parte de abajo tiene menos distancia y la parte de arriba tiene mayor distancia. Si con el mismo número de módulos quiero variar el recorrido circular del que está haciendo ahora, ¿sí? Lo quiero reducir o lo quiero ampliar, debo de cambiarle la asimetría de la unión. Si solamente aumento módulos, lo que voy a hacer es que no sé con cuántos módulos llego a hacer el círculo completo y cierro el círculo. Pero si deseo cambiar la proporción de con los mismos elementos, solamente cambiando la articulación, voy a lograr hacer que el recorrido circular sea más abierto o más cerrado, es decir, que el círculo sea más grande o más pequeño. Obviamente esto lo que va a causar es que si yo amplío la articulación, necesitaré más módulos para poder lograr la misma proporción de la geometría. No sabría explicárselo así. Bueno, esa es la manera como se lo puedo explicar. Es decir, para poder variar la geometría, no solamente varío los módulos me varían solamente el recorrido. Llegaría a ser más circular. Pero para variar el tipo de recorrido circular, si el círculo sea más cerrado o más abierto, tengo que modificar la articulación de las barras. Y eso, me imagino que la estructura se ve afectada si se llega a cambiar la unión asimétrica. ¿No hay qué, perdón? Si se llega a cambiar la forma de la unión asimétrica en cuanto a la distancia de cada uno de los lados, ¿afecta en gran medida la estructura? O sea, ¿se tendría que replantear o cómo sería? Claro, cambia de forma. Okay. Claro, cambia la forma. ¿Por qué cambia la forma? Porque ya el recorrido no sería este circular, cambiaría el recorrido. Si trazo este recorrido en el suelo o en cualquier parte, trazo ese círculo y luego le cambio yo la excentricidad o la articulación y vuelvo y hago el recorrido, el círculo ya será diferente. Cambiará a que el círculo sea más cerrado o más abierto. Al ser más cerrado, necesitaré menos elementos para poder lograr esta proporción de que esté así. Si es más abierto, necesitaré más módulos para poder lograr algo similar. Vale, gracias. Vale, bien. Hola, tú hablabas algo de la vivienda de emergencia y que todavía hacía falta como llegar hasta ese punto. Y mi pregunta es como qué implicaciones o cuál sería como el paso a seguir para que pudiera empezar a implementarse como una vivienda de emergencia. Bueno, yo empiezo por hacer como menciones técnicas que no tienen que ver con arquitectura.
la Cruz Roja, las Naciones Unidas, hay un departamento de las Naciones Unidas que ahorita se me escapa precisamente, que tiene que ver con refugiados y que tiene que ver con el tema de frente realmente, ¿sí? Y no simplemente una solución arquitectónica, sino que tiene que ver con el tema de qué pasa con los 7 millones de desplazados que hay hoy en día en el mundo, qué pasa con los desplazados de guerra, qué pasa con cómo se afronta un problema de esto. Pues aquí parte la respuesta. El problema no es solamente una solución espacial, el problema va más allá. Entonces, desde la arquitectura, esto simplemente como una respuesta rápida está maravilloso, suena muy bien y parece ser o parece indicar que puede ser una opción ideal, ¿cierto? Entonces hay que empezar desde allá, a empezar desde cuál es el problema real que requieren, cómo es que requieren la respuesta. Muchas veces, y esto lo hemos, por lo menos a nivel académico, lo hemos explorado. De hecho, hay un artículo que hicimos con el profesor Valcárcer sobre esto, de arquitectura de emergencia, y nos dimos cuenta que realmente toca empezar por otra parte, toca empezar por otras necesidades diferentes a la arquitectónica para luego llegar a la arquitectónica. No voy a meterme en ese tema porque nos podemos aquí a hablar y a discutir, y en fin. En la arquitectura, esto solamente es una solución de estructura o espacial. Pero tú sabes perfectamente, como en cualquier otra arquitectura, como en la que estamos ahora, que hay instalaciones, que luego hay otra palabra para definir, ¿no? El tema de lo temporal. Hay gente que lleva 4, 10 años viviendo en situación de refugio, de temporal, es decir, de carpas. Hay gente que lleva todo ese tiempo. Nosotros seguramente no lo conocemos. De hecho, tengo una conferencia dedicada a la arquitectura de emergencia y hablo más es de este tipo de realidades que de arquitectura transformable, porque al final, si hablamos de solamente la técnica, la parte técnica en lo que nos corresponde como arquitectos, pues hay que mirar instalaciones, hay que mirar pues temas muy sencillos como si fuera un proyecto común y corriente, no tiene que ser de emergencia. De emergencia ya se sabe porque reacciona rápidamente, ¿sí? Pero hay otras cosas que solamente como objeto arquitectónico hay que darle solución, como es el tema del confort térmico. Yo puedo plantear aquí rápidamente, podemos decir que esto puede ser un refugio rápido, ¿verdad? Hacemos 500 de estos y buscamos un terreno y montamos 500 cosas de estos. Inclusive podemos hacer, tengo configuraciones hechas a nivel solamente morfológico de cómo conectar domos con domos, inclusive domos bueno, esto lo llamamos vértex. Se puede hacer a nivel simplemente geométrico, pero ¿qué pasa con el confort térmico? Los climas no son los mismos, los problemas aparecen en diferentes partes también. Un problema es la guerra en Siria, un problema es la guerra en Ucrania, un problema es la guerra, el conflicto interno de Colombia, el clima que existe, y los problemas son diversos, ¿sí? Otro problema es por desplazamiento por incendios, que ocurre mucho aquí también en España, en época de verano. Entonces, pues claro, hemos planteado nosotros soluciones y estamos intentando hacer de momento cosas muy pequeñas, pero son esas iniciaciones. A nivel de confort térmico podemos tener una doble piel, afortunadamente, con este tipo de geometrías, una piel externa y una piel interna. Con doble piel puedo empezar a trabajar ese confort térmico dependiendo del material que utilicemos para esa doble piel. Entonces, pero bueno, hay otras cosas, instalaciones, luego llegará otro y me dirá, bueno, ¿y qué pasa con el confort auditivo? ¿Qué pasa con la acústica? Esto es un domo. No sé si tú has estado alguna vez en estos bungalows o en estas zonas de recreo, domos de recreo, pues a veces tú hablas por aquí y se oye por allá. Y hace estos rebotes extraños. Y si hay objetos internamente, es decir, tú dices aquí no, vamos a dividir aquí esto con un murito para que esto sea una habitación y esto con otro murito. Bueno, hay que hacer un estudio también acústico. Y así podemos empezar. Lo mismo que haces con cualquier proyecto arquitectónico, hay que incorporarlo aquí. Y luego ver qué pasa con un tema de emergencia. Ok, y tengo otra pregunta. O sea, en este momento, ¿de qué manera se proyectan en cuanto a lo que tú decías, de que pues todavía falta bastante recorrido para llegar a hacer eso? O quizás el tema de emergencia es aparte. Digamos, ya teniendo este tipo de estructura, ¿en qué tipo de proyectos arquitectónicos crees que podría llegar a implementarse? A nivel académico puede ser cualquiera.
O sea, a nivel académico, nosotros somos oídos abiertos a cualquier tipo de exploración y cualquier tipo de línea en que se quiera, y hay un listado enorme de cosas que se pueden hacer dentro de lo que hemos hecho. A nivel, por lo menos, de emprendedores que estamos intentando ser, pues la experiencia nos ha dicho que el mercado más fácil son los eventos. Para nosotros no es un gusto que sea así, inclusive tampoco es que esto del éxito total que uno dice, no, pues que esto cualquiera lo ve, no, pues esto tiene que ser un éxito total en un festival de… Bueno, pues yo puedo decir que no lo es de momento, no sé si por desconocimiento de cómo hacer marketing, etcétera, y otra, esto ya es otra conversación, pero estamos nosotros, pero por ejemplo, hemos hecho greenhouse en colegios, hemos hecho otro tipo de exploraciones, no tienen que ver con arquitectura de emergencia, no tiene que ver tampoco, pero simplemente explorando como objeto estructural y como composición espacial, irle dando mayores soluciones. Porque como lo dije hace rato, nosotros lo vemos como que este es el vidrio de hace 100 años. Entonces, para llegar a hacer las fachadas flotantes que hoy vemos en los edificios enormes, pues el vidrio pasó por un proceso enorme y la estructura metálica pasó por un proceso de conocimiento enorme. Pues nosotros vamos a ir de poco a poco y vamos a ir. Pero la intervención puede ser, o sea, la aplicación puede ir desde eso. Pues tú puedes tener una pequeña greenhouse en tu casa si tienes un patio de 6 por 6 metros, ¿sí? Pues puedes tener una pequeña greenhouse en el que puedas tener allí tu invernadero y hacer tus propios cultivos, etcétera, y el mantenimiento, etcétera. Pero bueno, hay que enfocarse en hacer eso. O puedes tener simplemente elementos deportivos para cuando hayan ahorita el Tour de Francia y que tienen que mover objetos donde hacen premiaciones, donde hacen controles médicos, donde hacen un montón, y estos son objetos de rápido alcance. Y en este caso, en lo que tiene que ver con festivales o ocio, pues es mucho más fácil entrar por allí. Pero la aplicación puede ir en arquitectura real también, puede ir en arquitectura donde se necesite no solamente cubiertas, sino también fachadas. De hecho, yo estoy trabajando en una propuesta simplemente a nivel teórica, de morfología, de cómo estos sistemas transformables pueden servir para rehabilitar edificios. El ejemplo muy sencillo, ¿cuántas cubiertas aquí en Barcelona no se rehabilitan? Y tú preguntas cuántas de esas rehabilitaciones se hacen en verano, pocas, por el sol. Ningún trabajador se somete a trabajar ahí 8 horas con ese sol tan terrible. Y las que lo hacen, pero bueno, las que lo hacen, pues se quejan de esto. Una opción es, bueno, si vamos a tener una cubierta, ¿por qué no le generamos un microclima a estas cubiertas que van a tener que ser rehabilitadas? Y entonces, si es en cubierta, ¿por qué en fachada esto también no puede pasar? Entonces, bueno, estamos ahí especulando un poco sobre este tema y puede tener una aplicación un poco más formal. Los andamios. Hoy en día los andamios, cualquier sistema de andamio, pues tiene un tiempo de instalación. Normalmente cuando van a instalar estructuras grandes de andamiaje, tardan 1 o 2 días antes empiezan a instalarlos. Esto requiere gente de trabajo, requiere tiempo, etcétera. Bueno, ¿y qué pasa si tenemos esto ya construido en taller y montamos una estructura de andamio? Pero bueno, son caminos que no hemos recorrido, pero que nos hemos planteado. Gracias. Okay. Hola, ¿qué tal? Hola. Mi pregunta es si han hecho algún tipo de investigación en cargas permanentes o variables para una estructura igual un poco más permanente que esté sometida a cargas como de nieve o de viento más fuerte o mismo pasaje encima. La respuesta es sí, hemos hecho simulaciones solamente. Pruebas físicas no hemos hecho. Estoy intentando hacer una especie de, por escribir un proyecto para buscar financiamiento sobre hacer esto ya a nivel de un prototipo en escala humana y ya con mucha más, digamos, con una calidad de materiales mucho mejor. Pero a nivel de simulación por computadora hemos hecho nieve no, pero sí hemos hecho vientos, sí hemos hecho cargas vivas, sí hemos hecho simulaciones de variabilidad de cargas, y esto pues no implica mucho trabajo, entre comillas, bueno, con el uso de software paramétricos que son bastante sencillos, siempre y cuando se tenga un conocimiento previo a cómo funciona una estructura. Sobre todo que estas estructuras tienen el problema de que son móviles, no son, son articuladas móviles, no son cerchas, las cerchas son articuladas, pero no son móviles.
En cambio esta es articulada pero móvil. Entonces hay que tener un poco ahí algunos conceptos un poco más específicos y más claros, pero las simulaciones se han hecho. Los resultados son bastante óptimos, bastante positivos, sobre todo porque nosotros en un principio estamos trabajando con geometrías muy básicas, esfera y arcos. Entonces la verdad que tienen mucho potencial y facilidad a nivel estructural. En simulaciones por computador se han hecho. En físico, solamente las que construimos nosotros en físico, pues logramos hacerles algún tipo de pruebas, pero no con el rigor de una investigación, sino un poco más ahí de experimento. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a todos, gracias Carlos y gracias Raúl por la invitación. Bien, bueno, la última conferencia que tenemos ya de este curso es de Leonardo Velázquez. Leonardo es arquitecto de la Javeriana, hizo su tesis igualmente en la Javeriana, pero tiene un tema bastante interesante en relación con esto que estamos haciendo aquí, y es que Leo fue el primer alumno acá en Barcelona que desarrolló un trabajo con arquitectos de cabecera, y uno de sus grupos, en el grupo en el cual él estaba, trabajó precisamente una de las casas que se reformó en esa época, el espacio común, y un análisis y una investigación que se hizo por parte del grupo de estudiantes que estaba conformado por Leonardo y por otros estudiantes de la Javeriana. Me ha parecido súper chévere que Leo, que estaba acá en Barcelona y que está trabajando aquí en Barcelona precisamente, pues les contara su experiencia. Además, porque ahora está trabajando en una multinacional muy interesante aquí en Barcelona precisamente. Y bueno, la experiencia, su tesis fue premiada a nivel de un premio súper importante de la Bienal Iberoamericana, precisamente en Madrid, en Matadero, fue la presentación de esos proyectos, y su proyecto de grado recibió el primer premio. Ha recibido otros premios también, y fuera de eso es un proyecto que él desarrolló y construyó. Por lo tanto, es una experiencia que viene, él participó también en el Solar Decathlon, en el primero que hicimos en el 2015, y toda esta experiencia pues me pareció que era un buen cierre de estas conferencias que hemos tenido con Leonardo y con lo que nos va a explicar hoy. Gracias. Gracias, Leo. Sí, creo que se funciona, ¿sí? Aquí, ¿sí? ¿Mejor? Bueno, yo creo que Carlos exageró. Sí, más o menos el recorrido así. Pero también decirles que yo también era el estudiante distraído, yo también era el que me quería ir cuando estaba aquí en el programa de estudios internacionales, y que me costó muchísimo llegar a hacer algo cercano a lo que estoy haciendo ahora. Entonces, más o menos tenemos la misma historia del transcurso. De hecho, hace 5 o 6 años aproximadamente yo estaba en el PEI, en el primer PEI de España, luego el de Estados Unidos y luego el del Solar Decathlon. Entonces, más o menos entiendo cómo es estar ahí sentado y decir, como, uy, ya llevamos una conferencia de 1 hora y media, vamos a la casa. Pero bueno, voy a tratar de saltar los temas menos importantes. Yo actualmente trabajo como un cargo que es Senior Experiment Designer en una compañía que se llama Board of Innovation. Es una consultora que opera en estos países. A mí me encanta eso porque cuando yo estaba cuando estaba en los PEI de la Javeriana, a mí el contexto internacional me sedujo muchísimo. Yo quería poder meterme ahí. Yo quería poder tener una reunión con alguien de México, de Panamá, poder meterme y tener una conversación y saber cómo es que funciona el mundo. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es que para mí era un sueño poder tener esto.
Luego con el tiempo ya uno se da cuenta de que todo eso, como por ejemplo ganar premios, que trabajar con empresas internacionales, empieza a perder seducción y empieza a cobrar otros. Como por ejemplo, ¿cuánto gano? Si usted está ganando 1.000 euros, si está ganando 3.000 euros, ya se pone más interesante. Si usted está ganando 3.000 pavos y se los está metiendo en el bolsillo, si usted está contratado como falso autónomo en una empresa que tiene un Pritzker, ¿cierto? O sea, ya ahí usted empieza a valorar y poner la balanza. Entonces, muchas de las cosas y de los mitos que yo aprendí en la universidad me los he venido matando, y creo que un poco la charla es decirles que yo considero, tengo la teoría que un arquitecto puede hacer lo que se le dé la gana, pero que tenemos que limpiarnos muchos mitos que la academia nos ha venido metiendo, como por ejemplo los concursos. Vamos poco a poco. Básicamente la empresa trabaja con estas marcas y muchas marcas muy grandes, o sea, trabajamos con Nestlé, ING, UNICEF, Roche. No todos son arquitectos, a mí me hacen bullying mis compañeros no arquitectos, diciendo que yo no soy arquitecto, y en realidad yo creo que en muchas de las cosas tienen razón. Luego, cuando uno compara qué es construir un edificio con qué es hacer una aplicación, o qué es desarrollar un software, o qué es montar una campaña, hay muchas similitudes. Ya también vamos a ver más o menos por dónde va. Todos estos clientes, como ustedes se dan cuenta, no son firmas de arquitectura ni nada por el estilo, pero son clientes que tienen una relación muy importante con el diseño, que es más o menos por donde me he venido moviendo. Nosotros decimos que hacemos lo que la vida necesita para el mañana. Eso es un axioma muy bonito, nos sentimos muy orgullosos de eso. Algunos ejemplos: este fue el último proyecto que se entregó hace más o menos un mes, que esto fue para Toyota, que es diseñar toda cómo se podría hacer un proceso automatizado de entrega con estos dispositivos. Esto es como, básicamente hay un cerebro allá arriba que se comunica con unos chips que tienen todas las máquinas, reciben las maletas y despachan eso. Eso era pues una barbaridad. Ese fue el primer proyecto en el que yo entré a trabajar, ya casi saliendo, ya el proyecto estaba más que listo, y fue una de las cosas cuando yo dije, ostras, aquí sí tenemos mucho por donde ir, y ahí me empezó a emocionar muchísimo, porque a mí me gusta el conocimiento, no solo la arquitectura. Más o menos así se ve la cosa. Al final, todo esto son renders, son cosas, lo más importante y lo más interesante es usted ver cómo un hacker, cómo trabaja con un arquitecto, con un ingeniero, con el business, con el account manager, que ahí es donde está realmente la ejecución de los proyectos. De resto, es uno diseñando plano y eso. Cuando llega el que pone la pasta, que es el que dice, oiga, tengo 7 millones de euros para este proyecto y punto, y usted está pidiendo 12, ahí empiezan las conversaciones que realmente uno dice, y ahí ya la arquitectura del diseño pasa a otro nivel, y hablamos más de business, de marketing, de account management, etc. Este fue otro proyecto, para mí uno de los más importantes. Esto se llaman, es un tipo de operación básicamente, que es cuando usted ya no puede utilizar, digamos que no puede evacuar normalmente. A usted le sacan los intestinos por el estómago y es algo que se llama estoma. Suena heavy y es muy heavy, o sea, literalmente tienen una boca, estoma significa en griego boca, y le sacan a usted la boca y le ponen una bolsa para que usted pueda defecar y orinar. O sea, tremendo. Imagínese vivir con eso todos los días. Es una barbaridad. Y el problema es que, como cualquier cosa del cuerpo humano, pues a usted le pueden estar saliendo los líquidos. Usted está en una conversación con su crush y de repente empieza a oler a feo, pues resulta que tiene una filtración de esto. Entonces, este proyecto fue muy importante. Lo que hicimos fue una conexión entre unos aplicativos, entre un aplicativo móvil y este dispositivo, que tenía una serie de sensores para poder hacer monitoreo del estado de salud del estoma, y aparte para poder monitorear cómo, si la persona, por ejemplo, tenía fugas de algún líquido o algo por el estilo, una cosa. Ahí entraron biomédicos, médicos, desarrolladores de software, gente de marketing, pues usted después esto lo tiene que vender en el mercado. Esto no es solo diseñarlo, sino usted tiene que salir y decirle, Roche, usted puede ganar 7 millones en Canadá si vende esto en 3 meses, por ejemplo. Esto me lo va a saltar también. Luego, también, bueno, como arquitecto a mí me gusta mucho pues trabajar obviamente cada vez que me llaman para un proyecto de arquitectura y publican por el grupo, hey, tenemos un proyecto de arquitectura, ¿quién quiere participar? Entro yo diciendo, yo soy arquitecto, y no quieren arquitectos, quieren gente que, aparte de pensar en arquitectura, como les digo, piensen en business. Entonces me ha tocado aprender muchísimo sobre el tema. Este fue uno de los últimos. Esto es para un proyecto de Holcim, que es uno de los principales productores de cemento en el mundo, que querían saber dónde es que quieren meter la plata de sus próximas inversiones, porque el cemento está como en alerta roja por ser totalmente contaminado. O sea, es uno de los productos más contaminantes, de los más importantes en la construcción, pero eso contamina que da miedo. Entonces ahí, por ejemplo, dentro de las investigaciones de mercado, esto lo entregamos literal hace 3 horas,
nosotros scrapeamos todo el mercado, o sea, mandamos mini robotcitos a las páginas web del mercado que estamos analizando, nos robamos, bueno, no robamos, consultamos la data de una manera no tan legal, digamos, y luego lo que hacemos es analizar toda esa data con nuestros procesadores y empezar a encontrar temas de contacto. Así más o menos volvemos a donde el cliente y le decimos, oiga, todas las conversaciones que giran en torno a la innovación en el mundo del concreto están girando en torno a estos temas. Entonces hacemos un tema, digamos que analizar cuantitativa y cualitativamente la data que está en el mercado para saber más o menos estos clientes por dónde se meten para invertir toda la plata que tienen que invertir para que en el 2050 estas empresas sigan vivas. Entonces ustedes se dan cuenta aquí, participan arquitectos, participan ingenieros, científicos de datos, data analysts, o sea, una gran cantidad, y nosotros como arquitectos suena difícil al principio, pero podemos sostener la conversación al máximo nivel, o al menos eso yo creo. A veces cuando no es así, pero bueno. Obviamente hay que estudiar mucho. Yo creo que, por ejemplo, durante la pandemia, cuando teníamos el COVID, yo me comí medio Platzi, y esta es una plataforma que se la recomiendo mucho, pueden ver lo que quieran, pueden ver Data Analysis, Data Science, Marketing Digital, Business, una recomendación. Lo único que quiero decirles es que al final lo más importante es que ustedes, si tienen mucha curiosidad, no se casen con el concepto solo de arquitectura. La arquitectura es una forma en la que nosotros vemos la vida, pero seguramente si ustedes se preguntan por qué estudiaron arquitectura es porque les llamaba la atención la ingeniería, la antropología, la historia, el diseño, todo eso lo resume la arquitectura. Si ustedes quieren curiosear más por esas líneas, se los aseguro que van a encontrar un panorama maravilloso, repleto de proyectos, y es solo un consejo irse por ahí porque gracias a la fortuna de yo haber estudiado, y ya se van a dar cuenta cómo se conecta esto con el PEI, haber estudiado en el PEI me pude abrir un poco la puerta a eso. También les digo, no era el más pilo del PEI, seguramente más que un dolor de cabeza en algunos momentos le di a Carlos, era bastante vaguito en algunas cosas, pero siempre muy curioso. Como les decía, hace 7 años estaba en el PEI, un arquitecto de cabecera también, de hecho el primer programa de arquitectos de cabecera. Como dato anecdótico, conocí a mi pareja en el PEI, que está ahí, si quieren ponerla nerviosa. Luego estuvimos en el Solar Decathlon de esto fue con el gobierno de Estados Unidos, que hicieron un proyecto, seguramente lo conocen, ya se van a dar cuenta más o menos qué fue eso. Estábamos en el iDesign Lab de RISD University y en ese momento yo estaba desesperado por ganar un premio importante, se aplicaba a todos los concursos, quería llegar a la Bienal y bueno, luego nos llevamos el premio de la Bienal Iberoamericana con Carlos, que fue el director del proyecto de grado. Este es ese proyecto. Cuando yo volví del PEI de Estados Unidos, nosotros fuimos al MIT al MIT y ellos tenían un laboratorio de innovación y yo volví obsesionado. A mí me obsesionaban las impresoras 3D, me obsesionaban o sea, todo lo que tenía que ver con tecnología me volvía loco. Aparte porque en ese momento estaban desarrollando un prototipo de un automóvil eléctrico, o sea, entonces yo volví y dije, no, yo quiero crear esto aquí en Colombia. Hablé con un par de amigos, le dije, ustedes tienen la misma curiosidad que yo, ¿por qué no nos ponemos a mirar si podemos concretar un lugar para poder montarlo? Y nos encontramos esta casa que esta es la Bauhaus, nos encontramos esta casa que estaba abandonada, más o menos unos 600 metros cuadrados. Hablamos con el dueño y le dijimos, usted tiene ese espacio quieto, nosotros podemos entrar, se lo llenamos de emprendedores, de innovadores, y usted nos deja estar ahí sanos durante más o menos 3 años y luego le pagamos una renta. Eso tiene un nombre legal que luego nos dimos cuenta, lo fuimos aprendiendo con el tiempo, y él nos dijo sorpresivamente que sí, después de invitarlo a muchos crepes. El proyecto fue maravilloso, una de las mejores experiencias que yo he podido vivir. Levantamos algunos de los proyectos más potentes que yo he visto de una escala pequeña. Para que sepan, las startups tienen una serie de niveles. Nosotros trabajamos con las startups pre-seed. O sea, antes de que usted le invierta en una serie A, que es, digamos, de las primeras rondas que van por los 2-3 millones de dólares, aquí hay unas inversiones más pequeñas, $200,000, $300,000. Más o menos ese era como el scope que estábamos buscando en ese momento. Y por suerte dimos con emprendedores muy interesantes y muy potentes. Unos de ellos, hicimos las primeras prótesis de impresión 3D que se entregaron en Colombia. Esto es documentado, porque hoy en día ya se entregan muchas, pero estas son certificadas entre comillas, porque no tenían INVIMA, pero logramos certificar el proceso de producción y de que el proceso de fabricación de esta prótesis, que es mioeléctrica, lo habíamos hecho nosotros dentro del laboratorio este que les estoy mencionando.
Tuvimos otro proyecto, por ejemplo, curiosamente el MIT mandó un presupuesto de más o menos $150.000 para construir un laboratorio de innovación social y esos $150.000 llegaron a esa casa. Entonces en el primer piso montamos un laboratorio de innovación social, luego nos dimos cuenta de que eso de lo social tiene sus problemas y que hay que saber manejarlo bien y que si uno no lo maneja bien, más bien estás gastando la plata y no está ayudando mucho. Ya algunas de las aprendizajes de todo ese proceso. Y otro de los proyectos más bonitos en los que logramos participar, que ganó el proyecto, ganó el segundo puesto en la Bienal Iberoamericana de Diseño, era un sistema para conectar una grid, ¿cómo se llama esto? Una red de casas inteligentes para poder compartir déficit de energías entre ellas. Hicimos los primeros prototipos y al final de cuentas logramos ganar el puesto en ese. Que también tuvo una influencia con el Solar Decathlon. Durante todo este proceso, esto más o menos estoy hablando estamos en 7º semestre aproximadamente, ya estamos ahí. Yo le dije a Carlos, yo quiero hacer mi proyecto de grado con esto, y Carlos me abrió la puerta para poder ir poco a poco aumentando el proceso y empezamos a documentar todo. O sea, empezamos a mostrar cada uno de los proyectos, de los espacios que íbamos construyendo, de los emprendedores que iban pasando, de todos los aprendizajes que le íbamos dando y que le íbamos metiendo poco a poco en esta casa, y luego, finalmente, como les decía, ganamos la Bienal Iberoamericana. ¿Por qué luego con el tiempo le fui cogiendo tedio a esto de los premios y de los concursos? Ustedes ya se van a dar cuenta como arquitectos cuando salgan al mundo profesional que los concursos son una forma bastante rara de explotar a los arquitectos, sobre todo cuando son falsos autónomos, que eso en Colombia es algo así como un independiente. Ustedes van a hacer todas las ofertas que les hagan, seguramente van a ser de independientes. Esto le molesta a todos los arquitectos, y le molesta seguramente porque usted es parte del problema o porque vamos a ser parte de él. Porque todos se van a sorprender. O sea, es un tema, en España y en Colombia es un tema de locos. Los que tienen los premios más grandes, todo es un tema de tratar de por debajear mucho el trabajo y la forma de contratación de cómo un arquitecto se vincula realmente al mundo profesional. Ya lo van a notar, es un tema que hay que corregir y que tenemos que buscar de alguna manera poder solventar. Ese proyectazo, dirigido también por Carlos, es el Solar Decathlon. Si no lo conocen, les mega recomiendo que se lo revisen. Es un proyecto que es una casa que era 180% sostenible en planos, y luego cuando se ejecutó tenía un nivel, o sea, en cuanto a arquitectura, en cuanto a la capacidad de generar, de optimizar los recursos naturales, de producir energía, de construirse. O sea, es un proyecto maravilloso que se ganó el primer puesto de arquitectura en este concurso del Solar Decathlon. Estos proyectos fueron los que yo finalmente terminé mostrando en mi portafolio, por ejemplo, para aplicar a Board of Innovation, y fueron los que me lograron saltar, o sea, los que me abrieron un poco la puerta a hablar de la conversación de innovación. Entonces, una de las grandes recomendaciones que yo les puedo decir, yo entiendo muchas veces que participar en un proyecto como esto, si uno cuando viene a Barcelona quieres ir de fiesta, quieres salir tal, hay que aprovechar mucho los espacios y las conexiones que uno puede generar, porque cuando uno tiene estos proyectos en el portafolio y está aplicando a estas empresas top, ahí es donde entra el ojo, incluso más por encima de los premios. O sea, incluso más por encima de si ganaste la Bienal. A mí la Bienal, por ejemplo, por más de que la tengo en el portafolio, pero en cambio participar en un proyecto como ese, es que me pregunten y qué pasó, y cómo lo construiste, y cuánto valió, y cuánta plata perdieron, y qué harías si pudieras, o sea, eso sí que tiene muchísimo peso. Eso se lo recomiendo un montón. Uno de los últimos proyectos también que hicimos, ganó el segundo puesto del BID Urban Lab. Aquí ya fue cuando dije no más proyectos, yo ya tenía mi despacho, yo ya estaba trabajando, ya me estaba dando cuenta de que yo, para sostener un despacho de arquitectura a punta de concursos, tenía que quemar a 4 o 5 personas de la plantilla sin poder pagarles, y yo desesperado, si no ganaba nada, les decía, no, pues si gano entonces te pago algo, y si no ganamos pues no te pago nada, pero si ganas te quedas en el portafolio. Yo me daba cuenta, estoy quemando a la gente. La gente está, pues no al borde del suicidio tampoco, pero la gente está con un nivel de temperatura psicológica que me están detestando la arquitectura. Entonces ya dije, no más concursos. No más concursos, aquí en adelante solo proyectos, solo proyectos. Luego ya vendimos el despacho y ya se convirtió en otra naturaleza, pero ahí, después de llevarnos este segundo precio y de tenerlo en las manos, decir es que, o sea, en realidad yo no sé quién se inventó este sistema, pero todavía, que también tiene muchos beneficios, ¿no? Pero hay muchas cosas que prefería abandonar en ese momento en vez de continuar. Este proyecto es en Pescadito, en Santa Marta, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Es un plan urbanístico que buscaba
llevar a todas las personas a utilizar y apropiar la calle. No sé si ustedes han visto que en Tierra Caliente, en Colombia, todo el mundo tiene sillas Rimax y que las sacan a la calle. Más o menos ese era el concepto del proyecto, era como el elemento principal que teníamos para esto. Penúltimo proyecto, ya para casi terminar, luego saltando de la arquitectura a curiosar un poco más el mundo de la tecnología, encontré una oportunidad para trabajar en esta empresa que se llama Arcangel AI, es una inteligencia artificial que detecta enfermedades con imágenes médicas. Ya eso fue para mí, como el salto de decir, uy, creo que puedo medirme a trabajar en este tipo de proyectos, aprendiendo de hacking, aprendiendo un poco de software, aprendiendo un poco de marketing, aprendiendo de otras perspectivas que con todo el proceso de innovación de la Puno logramos más o menos ir llevando hacia este camino. Yo ahí, para terminar, yo lo que les digo como un arquitecto apasionado de la arquitectura, aunque no lo parezca, es hay que darse un poco el gusto muchas veces de escuchar qué pasa por fuera de nuestro mundo. O sea, qué pasa si nosotros vemos cómo funciona la estructura financiera de una empresa sostenible y cómo nos podemos robar eso para que los despachos de arquitectura no quemen a la gente. Un despacho de arquitectura, es que se los juro, o sea, hasta las empresas que tienen los Pritzker, usted habla con los empleados más top que llevan 4 años quemados. O sea, una psicología de decir que eso sí que están al borde del suicidio. O sea, decir, no estamos logrando, estoy desesperado de estar trabajando aquí, no gano bien. Entonces, ¿cómo usted puede, utilizando, por ejemplo, nuevas tecnologías, nuevos procesos de sostenibilidad, llevar lo que nosotros conocemos como el mundo de la arquitectura a un nivel mucho más potente y que realmente logremos ir subiendo la profesión y dar esos pasos cada vez más grandes? Yo creo que no les quito más tiempo. Muy agradecido, Carlos, por la invitación, por cerrar. Yo no sabía que cerraba. Y que puedan descansar. No sé si tienen alguna pregunta. Vaya. Gracias. Bueno, son varias, pero voy a hacer como una que me inquieta harto. Es que, bueno, como pudimos ver, como que para todo proceso hay que pasar por algo para darse cuenta de muchas cosas, o hay como que, pues como se dice, hay que sufrirla, ¿no? Un rato para llegar a conseguir algo. Pues ya como por todo lo que ha pasado usted y pues una persona tan joven que ya tiene este recorrido tan bacano y pues como tan abierto, no solo arquitectura y no mirar para los lados. ¿Cómo hoy en día lo ve? O sea, nos aconseja a nosotros que estamos como unos años más atrás que usted, de todas maneras como pasar por el proceso de digamos como los concursos y eso, o cree que ya como han avanzado las cosas y también en el ambiente de arquitectura cree que sea mejor como ya llegar a apuntar a algo un poco más adelante, o cree que sí o sí hay que pasar por estas cosas como por ejemplo los concursos y eso? Sí, mire, yo creo que si usted cree que la tiene clara, si es una persona que dice que la tengo clara, yo creo que usted debería darse el lujo de apostar por eso que usted cree que tiene claro. Ya se dará cuenta de que puede que hayan muchas cosas que cambien. ¿Por qué le digo que puede que lo tenga claro? Ustedes son javerianos, o sea, aquí alguno de los papás de ustedes tiene que ser constructor, por ejemplo. Si usted ve que tiene un camino más o menos labrado por ese línea, usted siente que usted tiene que ser constructor de Cúcuta y romperla en Cúcuta y no sé qué, yo creo que usted debería seguir más o menos ese proceso si tiene los mentores que le pueden ayudar a llegar allá. Va a llegar un momento que por su curiosidad intelectual usted se tendrá que dar el lujo de abrir la puerta para traer nueva innovación. Así es como nace la innovación. Entonces, digamos que si usted la tiene clara. Si usted no la tiene clara, yo lo que le recomiendo hacer es que trate de protegerse. Con protegerse es pregúntele a la gente más pro que usted conozca por dónde ir. ¿Por qué? Porque usted le pueden decir, póngase a hacer concursos. Yo, mi experiencia, para mí hacer concursos, a menos que no sea un proceso pago, que no sea algo que tenga una lógica estructural, para mí es una forma, entre comillas, de perder el tiempo, aunque parece que usted está ganando es portafolio. Porque usted puede ganar el mismo portafolio trabajando en un despacho que le está pagando por el mismo tiempo, con un proyecto tremendo, y no simplemente usted estar apostando a algo que puede que salga, puede que no. Si usted mira, las posibilidades de ganar un concurso son bastante reducidas. Entonces, pero ojo, es mi punto de vista. Yo tengo esta discusión todos los días. A mí, yo siempre que digo de los concursos, se me alebrestan y me dicen, no puede ser, porque es una cosa que está en la cultura de la arquitectura. No sé si de pronto se lo habrá preguntado, pero
O sea, que cuestionemos que un concurso sea uno de los orígenes del mal de la arquitectura puede ser un problema grande hoy en día para el que lo cuestione. Pero yo se lo aseguro también que hay una pérdida de capital y de talento por el tema de los concursos, por ejemplo. Entonces, si no la tiene clara, trate de protegerse. Pregunte cómo puedo hacer para ganar bien, para ser sostenible, para no sacrificar mi salud psicológica si trabajo en un despacho o en otro, para que yo pueda tener relaciones. Aquí posiblemente lo que más vale es el celular de Carlos en contactos. Es más, perdón Carlos, pero saca el celular y tiene una lista de contactos que se tomaba cañas con Rogelio Salmona. O sea, algo que me permita construir relaciones. Entonces, cuando usted se protege, puede curiosear y se puede ir por esa línea y puede empezar a mirar si está bien o no. Cuando usted no se protege, se pone a curiosear y se puede quemar. Se puede quemar sin portafolio, se puede quemar con 7 años trabajando como falso autónomo, recibiendo el mínimo, se puede, o sea, más o menos por ahí va la cosa. Protéjase o se la tiene clara, dése la oportunidad por eso. Gracias. Vale. ¿Última? Sí. Pues es que como yo escuché que también como que se metió por el lado de lo que sería la programación y todo eso, más que eso como que sí me gustaría, pues a mí me interesa demasiado, pero entonces no sabría en este momento cómo podría llegar a aplicar lo que sea Python o Java o cualquier ese tipo de como de lenguajes externos que pues para mí son como los del momento y también los del futuro, entonces como que de cierta manera cómo podríamos nosotros también integrar como en ese caso la programación a la arquitectura básicamente. Sí. Yo no soy programador, conozco el mundo de la programación, ya le digo también que hay una brecha grande de programación y lo que hacemos como arquitectura y luego resulta que no. El cargo más bien pago que yo he visto en España, por encima de hacer concursos en cualquier despacho con premios, es ser BIM Manager. ¿Por qué? Porque tanto como los españoles como los colombianos tenemos un culto a la gráfica que mandamos los planos a curaduría con las huellitas de por dónde caminaría la gente. Y luego cuando lo contrastamos con la ejecución de la obra, nos damos cuenta que el BIM Management es donde realmente radica el software en la arquitectura. Entonces, si usted tiene un apasionamiento por el software, empieza a buscar dónde está la riqueza del software en la arquitectura y empieza a mirar si puede ir por ahí. Es arquitectura computacional, ya nos estaba diciendo un poco que, o sea, que por más de que sabemos manejar lo computacional para llevar al sector del business, hay una brecha grande. Ya sabemos que el BIM no, porque se los firmo. Entonces, busquen esos nichos y en esas curiosidades qué lenguajes manejan. Por ejemplo, Python en BIM Management es una forma muy interesante si usted está manejando una construcción masiva, donde usted con un par de comandos cambia todos los BIMs, por ejemplo, todos los archivos BIMs. Yo le diría que se fuera por ahí, pero revisen. ¿Será el metaverso de pronto con la arquitectura que tenga que ver? O sea, ahí tiene mucha curiosidad. Si quiere ir por la fija, BIM. Gracias. Ahorita decías que en séptimo semestre como que tuviste ese bombillito que te llevó a decir, bueno, yo quiero hacer esto. Pero yo ahora estoy cursando como séptimo y medio y no tengo ni idea de lo que quiero hacer porque todo me gusta. Entonces, ¿cómo es que tú supiste eso y en qué, o sea, como, qué hizo clic? No tengo ni idea. Yo no sé qué me gusta. O sea, a mí me gusta el software que da miedo, me gusta el marketing que da miedo, me gusta, ahora que escuchaba a este loco, yo decía, fascinante, me gustan muchas cosas. Yo traté, después de curiosear, de protegerme, ¿vale? De dónde está la gente que está viviendo sabroso, digamos, que está ganando bien, que que tiene proyección internacional, que está empezando a codearse con gente grande y más o menos me fui acercando a ellos, porque no tengo ni idea de qué me gusta. O sea, me gusta todo. O sea, es que me gusta todo. Cocinar, o sea, me emociona todo. Pero eso yo creo que es una virtud, pero es un problema porque nos desenfoca heavy. O sea, yo mi portafolio me da miedo mandarlo porque me van a decir, ¿pero usted qué hace? ¿Usted es arquitecto o hace marketing? ¿O a usted le gusta el diseño? ¿O qué? ¿Sí? Pero también hay gente que lo valora. Entonces, no sé. Gracias. Bueno.
Mi pregunta es súper puntual. Es que tú mencionaste una página, pero no logré copiar el nombre. No me acuerdo, ¿cuál? ¿Una página? Una página que tenía como... Ah, Platzi. Platzi, ya. Platzi, 800.000 pesos al año me parece y tienen acceso a todos los cursos que se imaginen. No sé si arquitectura, pero sí complementarios. Muy buenos. Chicos, gracias.